El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Aquí está la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es jueves 25 de septiembre de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Marina de Estados Unidos prueba misiles balísticos cerca de la Florida en plena tensión con Venezuela. Se vio desde Puerto Rico. Amnistía Internacional dice que el costo a pagar por la seguridad en Ecuador no pueden ser las desapariciones forzadas. Lula dice que es importante que países lleguen a la COP30 de Belén con los deberes hechos. Arévalo de León alerta ante la ONU que 2026 será crucial para la democracia de Guatemala. México envía nota diplomática a Estados Unidos por muerte de mexicano bajo custodia del ICE. Es un momento aterrador. Al menos 2 migrantes detenidos mueren en un ataque a una oficina de la Agencia de Control de Inmigración en Texas. A nuevas visas H-1B para trabajadores especializados. La ONU alberga conversaciones climáticas al día siguiente de la diatriba de Trump. Aquí están las noticias. Nueva York. Dirigentes de 120 países celebraron este miércoles una cumbre en Nueva York en la que se defendieron la lucha contra el cambio climático. No estuvo Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump aseguró en la víspera que esta causa es una estafa. El primer ministro chino Li Qiang abrió la sede en las Naciones Unidas en Nueva York en este encuentro, en el que más de un centenar de países dibujaron sus planes para combatir el calentamiento global. Todo ello al día siguiente de que Trump clamara desde la tribuna en un largo discurso que la batalla contra el cambio climático es la mayor estafa jamás efectuada contra el mundo, que las previsiones de incremento de temperatura vienen de gente estúpida que ha hecho gastar fortunas a sus países y que las energías renovables carecen de la eficacia de los combustibles fósiles. Pero representantes de pequeños países vulnerables al cambio climático como San Cristóbal y Nieves respondieron respetuosamente a Trump. La proliferación de algas, las tormentas que se anticipan, todo eso es causado por el cambio climático acelerado que amenaza nuestro pilar económico, el turismo, dijo el primer ministro Terence Michel Drew antes de que iniciara la cumbre. El dirigente chino, cuyo país emite el 30% de los gases de efecto invernadero del planeta, anunció reducir las emisiones de aquí a 2035. Hasta la fecha, China no se ha comprometido nunca a recortar sus emisiones de dióxido de carbono, uno de los principales gases causantes del efecto invernadero. En su lugar ha prometido alcanzar un tope de emisiones antes de 2030, lo cual parece estar logrando con 5 años de adelanto gracias al auge de la energía solar y los autos eléctricos. La mayoría de países ricos, históricamente los más contaminantes, alcanzaron dicho tope hace décadas, pero carecen de un plan creíble para llegar a la neutralidad carbono dentro de 25 años. Todas las miradas apuntaban a China, dijo Li Shuo, del Centro de Reflexión Asia Society. Li Shuo espera un objetivo de reducción conservador de en torno al 10% o incluso inferior para los 10 próximos años. Una meta que, si bien puede decepcionar a los ambientalistas, demostrará el compromiso de Pekín con el multilateralismo climático. China es ahora mismo la superpotencia de las tecnologías verdes, afirmó. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, solo invitó a esta reunión a los países dispuestos a presentar objetivos actualizados de lucha contra el calentamiento para el año 2035. Dicha pauta es una obligación del histórico Acuerdo de París de 2015. Los países miembros, es decir, casi la totalidad del planeta, salvo un puñado como Irán, Libia y pronto Estados Unidos, fijan libremente sus objetivos, pero deben actualizarlos cada 5 años. Los compromisos, no obstante, se anuncian insuficientes en muchos casos, y la mayoría van con retraso, empezando por la Unión Europea, donde Francia y Alemania bloquearon la presentación a tiempo de un plan más ambicioso. Todo ello refuerza la expectación con la hoja de ruta china, que
que permitirá además recalcular la trayectoria mundial antes de la gran cumbre del clima prevista para noviembre en la ciudad brasileña de Belén, la COP30, que se anuncia peliaguda. Naciones Unidas. La administración de Donald Trump no busca retirar a Estados Unidos de la ONU, sino darle un empujón al organismo, dijo la portavoz en español del Departamento de Estado, Natalia Molano. Trump tuvo una dura intervención en su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde denunció la ineficacia del organismo y lo acusó de no haber colaborado en la resolución de los conflictos internacionales. El republicano arremetió contra la ONU en varios frentes. La señaló de fomentar la migración irregular, de inventar la crisis climática e incluso ironizó sobre fallas técnicas que ocurrieron durante su visita, como un teleprompter dañado y unas escaleras mecánicas averiadas. Este llamado a que la ONU sea más eficiente y eficaz no es nuevo. Lo que es nuevo es el estilo de comunicarlo, porque tenemos un líder que no es convencional, declaró Molano. Washington. La administración del presidente Donald Trump impuso una tarifa única de $100,000 para cada nueva solicitud de visa H-1B presentada a partir de este mes de septiembre de 2025. Se trata de un nuevo pago para las empresas estadounidenses que desean contratar a trabajadores extranjeros especializados mediante este programa existente desde los años 90. ¿Pero qué son las visas H-1B? El programa H-1B fue creado por la Ley de Inmigración de 1990 para permitir que las empresas en Estados Unidos contraten trabajadores extranjeros especializados y con formación universitaria. Las visas tienen una duración de hasta 3 años, extensible para un máximo de 6 años. Para nuevas solicitudes sujetas al cupo anual, la asignación se realiza por sorteo. Según un análisis de Pew Research Center de marzo de 2025, al menos el 60% de todas las H-1B aprobadas desde 2012 correspondieron a empleos en área de informática. Aquí algunos datos. En 2024 se aprobaron alrededor de 400,000 solicitudes, más del doble de las aprobaciones registradas en el año 2000. El pico se alcanzó en 2022, con 442,425 solicitudes aprobadas. La mayoría de estas cifras corresponden a renovaciones o cambio de empleador, no a visas nuevas. En 2024, el 65% de las aprobaciones, 258,196, fueron renovaciones, mientras que el 35%, o sea 141,207, correspondió a empleos iniciales. Junto con los beneficiarios, sus cónyuges y sus hijos solteros menores de 21 años pueden obtener visas H4. Así las familias pueden estar juntas. Bajo ciertas circunstancias, los cónyuges H4 consiguen una autorización de trabajo. Según la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump el 19 de septiembre de este año, las visas H-1B, que ya estaban vigentes antes del 21 de septiembre, y las renovaciones quedan excluidas de los cambios y nuevas tarifas implementadas. Antes de la nueva medida, los costos básicos de la visa H-1B ante la UTSIS consistían en varios pagos separados. La tarifa básica de presentación era alrededor de $460. La tarifa de prevención de fraude, $500. La tarifa de formación y desarrollo, $750. La diferencia entre estos, $1,710, en comparación a los $100,000, significa un aumento de 5,748%. Atención, Dallas, Texas. Un tiroteo en una oficina local del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE, en Dallas, dejó al menos 3 muertos, 2 migrantes detenidos y el atacante y un herido, informaron las autoridades. El Departamento de Seguridad Nacional de HS informó que el atacante disparó contra una camioneta sin identificación cerca del centro, y al que al menos una de las víctimas salió corriendo del vehículo e intentó buscar ayuda desde el interior del centro de detención del ICE. El atacante abrió fuego desde la azotea de la oficina de un abogado de inmigrantes,
ubicada frente al centro de detenciones del ICE, agregó el DHS. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el atacante murió por una herida de bala autoinfligida. El director interino de ICE, Todd Lyons, declaró que la persona involucrada era un posible francotirador. La investigación preliminar determinó que un sospechoso abrió fuego contra un edificio gubernamental desde un inmueble adyacente, informó el Departamento de la Policía de Dallas. El FBI comunicó que está investigando el incidente como un acto de violencia selectiva. Las primeras pruebas indican que las balas encontradas cerca del atacante contenían mensajes contra el ICE, añadió. Una de las víctimas falleció en el lugar. Las otras dos fueron trasladadas al hospital con heridas de bala y uno de ellos murió después. Las autoridades señalaron que la investigación sigue en curso. De acuerdo con la televisora local WFAA, la policía llegó al lugar poco antes de las 7 de la mañana a las instalaciones ubicadas en el 8101 North Stedman Freeway en Dallas. El incidente se produce tras una serie de ataques contra instalaciones del ICE en distintas ciudades de Estados Unidos en los últimos meses. Si bien aún desconocemos el motivo, sabemos que las fuerzas del orden del ICE se enfrentan a una violencia sin precedentes, afirmó Kristi Noem. Ciudad de México. El gobierno de México envió una nota diplomática a Estados Unidos para pedir que se investigue la muerte de Ismael Ayala Uribe, un mexicano de 39 años que murió en un hospital de California mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE. Se envió una nota diplomática sobre este caso solicitando que se hagan todas las investigaciones y que si hay alguna responsabilidad de violación a los derechos humanos sea sancionada, señaló la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina. La gobernante se refirió así al caso del migrante mexicano que falleció el pasado 22 de septiembre en el Centro Médico Global Victor Valley, en Victorville, ubicado en el noroeste de Los Ángeles. De acuerdo con la información, Ayala Uribe se encontraba detenido en el centro de procesamiento del ICE en la localidad californiana de Adelanto y fue trasladado el 21 de septiembre a las instalaciones médicas para una evaluación más exhaustiva de un absceso en un glúteo, tras lo que se programó una cirugía para tratarlo. Ciudad de México. Tras el apuñalamiento y deceso de un estudiante con un arma blanca por otro alumno, identificado como Les Ashton, en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Red por los Derechos de la Infancia, REDIN, afirmó que este hecho evidencia la falta de políticas integrales de prevención y atención en salud mental dirigidas a niñas, niños y adolescentes en este país. A partir de un comunicado, la organización explicó que este hecho, ocurrido el lunes al interior del Colegio de Ciencias y Humanidades del Plantel Sur en la Ciudad de México, no es aislado y pone en evidencia la falta de políticas en materia de salud mental a menores y adolescentes. Lo sucedido en este colegio no puede extenderse únicamente como la historia de un victimario y una víctima. Nos recuerda que detrás de cada expresión de violencia hay carencias estructurales, como la ausencia de servicios de salud mental accesibles y oportunos, subrayó la directora ejecutiva de REDIN, Tania Ramírez. Puntualizó que en territorio mexicano, las escuelas secundarias y preparatorias carecen de psicólogos y especialistas suficientes para atender a miles de adolescentes que viven ansiedad, depresión, exclusión y violencia cotidiana. Estamos frente a los efectos del aislamiento por la pandemia, la normalización de discursos de odio en redes sociales y un contexto global de violencias, destacó la red de más de 80 organizaciones de la sociedad civil especializadas en la promoción y defensa de los derechos de la infancia. Ante la crisis emocionales que puedan llegar a vivir las adolescencias, como se describe en el caso del presunto agresor Les Ashton, de 19 años, quien en sus redes sociales se describía como escoria. La REDIN insistió en que no basta con revisar mochilas, securitizar o criminalizar a las juventudes. Necesitamos políticas públicas de acompañamiento y prevención con perspectivas de derechos humanos, de género, transformación de conflictos y paz desde lo cotidiano. Escuchar las voces de infancias y adolescencias se vuelve fundamental,
agregó Ramírez. Naciones Unidas. El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, que el año 2026 será crucial para la democracia de su país por la elección de las autoridades en órganos claves de control y justicia. El mandatario indicó que resulta indispensable que dichos procesos de elección se desarrollen con transparencia, imparcialidad y apego a la ley, por lo que ha solicitado acompañamiento técnico y político de nuestros socios estratégicos para su legitimidad. Las elecciones a las que hace referencia Arévalo de León tendrán lugar en el Tribunal Supremo Electoral de cara a los comicios de 2027 y en la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal del país centroamericano, Ciudad de Guatemala. El director del Instituto Guatemalteco de Migración, Alfredo Danilo Rivera, considera que se ha reducido el número de migrantes guatemaltecos que intentan volver a Estados Unidos tras ser deportados y atribuye la situación al nuevo modelo de recepción que impulsa el gobierno del país centroamericano. Así lo afirmó en una entrevista donde indicó de igual manera que de acuerdo a su visión se ha reducido también la migración general de guatemaltecos a Estados Unidos en busca del sueño americano, aunque por el momento no existen cifras oficiales al respecto. De acuerdo a datos del gobierno, la deportación de los migrantes desde Estados Unidos también ha descendido, ya que desde enero hasta el 21 de septiembre pasado han sido enviados de manera obligatoria a Guatemala un total de 30.323 personas, un 37% menos que en el mismo periodo de 2024, cuando registró 48.016 deportados. La cifra de los primeros 9 meses de este año 2025 también reflejan un descenso frente a los 35.515 guatemaltecos deportados en el mismo periodo de 2023, según las estadísticas oficiales. Managua. Nicaragua tendrá 2 ministros de Relaciones Exteriores, anunció Rosario Murillo, quien desde febrero es copresidenta con su esposo Daniel Ortega. Un decreto firmado por los copresidentes dispuso que Valdrá Jansche, el actual canciller, y Denis Moncada, ex jefe de la diplomacia nicaragüense, sean coministros de Relaciones Exteriores. Es decir, tenemos 2 ministros de Relaciones Exteriores, Denis y Valdrak, que nos representan con la seriedad, la firmeza, la coherencia, la consistencia de nuestras posiciones frente al mundo, dijo Murillo en su mensaje diario a medios oficialistas. San Salvador. El fiscal general del Salvador, Rodolfo Delgado, denunció la presencia en el país de una estructura del crimen organizado transnacional dedicada a la estafa, al hurto informático y al lavado de dinero y activos, al mismo tiempo que reportó la captura de 114 personas, entre salvadoreños y extranjeros vinculados a dicha banda. Delgado explicó en una conferencia de prensa, en la que no permitió preguntas a los periodistas, que la banda denominada Escudo Virtual comenzó a ser desmantelada en mayo pasado y tienen presencia en Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Ecuador y México. Señaló que en el caso de El Salvador, la estructura estaba compuesta por salvadoreños, venezolanos, guatemaltecos y colombianos, quienes engañaban y amenazaban con el objetivo de apropiarse del patrimonio salvadoreño, valiéndose de ofertas de empleo irregulares, créditos inexistentes, alquileres ficticios, falsa llegada de maletas a las aduanas salvadoreñas y supuestas inversiones. San Salvador. Una corte penal del Salvador absolvió a 5 líderes comunitarios y a otras 3 personas acusadas por el asesinato de una mujer en 1989 en el contexto de la Guerra Civil salvadoreña. El juzgado de sentencia de San Vicente, compuesto por 3 jueces, decretó un fallo mixto en el que se absuelve penalmente a todos los acusados, pero estableció responsabilidad civil para 4 personas. El juzgado, que dio a conocer la sentencia de un nuevo juicio que enfrentan en julio los líderes comunitarios, indicó que los elementos probatorios fueron insuficientes para demostrar penalmente la participación de los señalados en el hecho. Naciones Unidas. El presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva,
dijo en la Cumbre del Clima de las Naciones Unidas que es importante que todos los países lleguen al encuentro climático COP30 que se celebrará en noviembre en Belén, Brasil, con los deberes hechos. El mandatario suramericano pidió que todos los países anuncien sus planes nacionales sobre el clima, contribuciones determinadas a nivel nacional o NDC, por sus siglas en inglés, antes de esta cita de noviembre. La pelota está en el campo de la COP30, dijo. Lula da Silva señaló en su discurso de apertura que el cambio climático y la naturaleza no ceden ante los buques de guerra o ante la riqueza de una potencia, y destacó la importancia de una cooperación internacional para luchar contra la crisis climática. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien convocó a esta cumbre en la que participaron más de 45 jefes de Estado, recalcó en su discurso que es posible limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados para finales de siglo, y subrayó que en los últimos 10 años el aumento de la temperatura global previsto ha bajado de 4 grados a 2,6 grados. Sao Paulo, Brasil. El presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, utilizó su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas para criticar las acciones unilaterales de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Se marchará de la reunión mundial con el compromiso de discutir los aranceles con el mandatario estadounidense y con una victoria política sobre su predecesor Jair Bolsonaro, quien solía jactarse de su acceso a la Casa Blanca. Lula y Trump han tenido discrepancias desde julio, cuando el mandatario estadounidense impuso un arancel del 50% a muchos productos brasileños por una supuesta persecución contra Bolsonaro, quien recientemente fue condenado a 27 años de prisión. Pero un breve y amistoso diálogo en la ciudad de Nueva York, cuando se abrazaron y hablaron por primera vez, abrió la puerta a un posible cambio en la política de Estados Unidos hacia Brasil. De hecho, parecía un hombre muy agradable, dijo Donald Trump sobre Lula después del encuentro. Le caí bien y él me cayó bien, dijo. Guayaquil, Ecuador. Las desapariciones forzadas por parte de las Fuerzas Armadas que se han registrado en Ecuador en el marco del conflicto armado interno, declarado en 2024 por el presidente Daniel Noboa, para enfrentar el crimen organizado, no pueden ser el costo a pagar por la seguridad, afirmó en una entrevista a la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Picker. Eso, dijo Picker, es lo que está pasando en el país andino, con una estrategia de militarización que, lejos de reducir los índices de violencia, se ha convertido en un manto de impunidad y permisividad de violaciones de los derechos humanos cometidos por soldados. Es fundamental revertir la militarización de la seguridad pública, que si los militares intervienen sea de manera extraordinaria, regulada y debidamente fiscalizada y supervisada, y que se den señales de que hechos como una desaparición forzada no es algo tolerable como un costo del Plan Fénix, aseguró Picker en referencia al plan de seguridad con el que Noboa llegó al poder en 2023. Atención, la Marina de Estados Unidos realizó 4 pruebas con misiles balísticos con capacidad nuclear lanzados desde el submarino cerca de la costa de Florida. Una maniobra que, según la institución armada, busca verificar la efectividad de estos sistemas de armas estadounidenses y que se produce en medio de las crecientes tensiones con Venezuela. Uno de los lanzamientos iluminó el cielo nocturno y fue visible desde Puerto Rico, dice el comunicado publicado mencionando la isla que se ha transformado en el centro del despliegue aeronaval reciente de Estados Unidos en el Caribe. Los ensayos se llevaron a cabo entre el 17 y el 21 de septiembre, dijo la Marina en su comunicado. Detalló que consistieron en el lanzamiento de 4 misiles balísticos con capacidad nuclear, no armados, el Trident II, desde un submarino clase Ohio, ubicado en la costa este de la Florida. Caracas. Familiares y autoridades de México realizaron la búsqueda de Tyron Paredes, un joven venezolano que trabajaba como repartidor y quien desapareció el viernes después de realizar una entrega en el municipio de Huehuetoca, en el central estado de México. Daniela Paredes, hermana de Tyron,
dijo en una entrevista telefónica desde Caracas que la familia dejó de tener contacto con él alrededor de las 4 de la tarde del 19 de septiembre, hora local, luego de que fue en su motocicleta a entregar un pedido a un punto alejado de su casa. La encomienda que le mandaron a hacer estaba como a 1 hora aproximadamente donde él vivía. Sin embargo, supongo que, por lo lejos obviamente, tomó la encomienda porque quizás era un poquito más de lo que le iban a pagar, contó Daniela. Desde ese sitio, agregó, Tyron dijo a los familiares a través de WhatsApp que estaba en un lugar con puro monte y sentía desconfianza. Mandó su ubicación a su novia, pero su teléfono se apagó unos minutos después. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos mañana a nuestra emisión diaria de noticias. Que el Señor les bendiga. Hasta pronto. Bye.